que mi trabajo es netamente práctico, examen de buzos durante muchos años en la zona, y recuerdo haber tenido dos buzos con contraindicaciones que dice el doctor absoluto, pero que los especialistas me dijeron que podía bucear. Recuerdo una vez un buzo que era de Alcud, que tuvo un neumotórax espontáneo. Fue tratado, operado acá en la clínica Los Andes. Yo pedí informe al cirujano y al bronco-pulmonar y me dijeron que sí, que no tenía contraindicación, así es que no tuve más que aceptarles la aptitud para el buceo. También el caso de un buzo que era un profesional, un buzo comercial, que tuvo un barotrauma y tuvo ruptura timpánica, lo operaron, buceó, se volvió a romper el tímpano otra vez y por segunda vez le hicieron tímpanoplastía. Lo mismo, nosotros decíamos que no, o sea, 2 veces ya con barotrauma, con tímpanoplastía. Lo mandamos al otorrino, el otorrino nuevamente dijo que sí, podía bucear, que estaba en condiciones, así que nosotros lo que hicimos, limitarle hasta 20 metros de profundidad, nada más. Entonces a veces nos encontramos, bueno, yo he tenido múltiples experiencias de ese tipo. Recuerdo también una doctora, una cardióloga que hay en Ancú, que no he tenido todavía el gusto de conocerla, que yo rechazaba buzos que tenían hipertensión arterial, que tenían sospecha de valvulopatía, y la doctora todo me lo mandaba como apto, sin estudio, apto, y decía, no tiene limitación. Entonces, nosotros tenemos esa limitante cuando hacemos los exámenes. Muchas veces nos hemos interiorizado a lo mejor un poco más que los especialistas en el tema, pero al final el especialista nos dice que puede bucear. Y ahí nos encontramos nosotros con el dilema y el certificado y la presión del buzo y de la empresa. Así que lo que he optado yo en el certificado de colocar el nombre del doctor que lo vio, el nombre, el RUT y todos los datos de él, como para lo menos que quede una constancia y guardarme el certificado que manda el especialista en que dice que él lo habilita para el buceo. Es las condiciones que yo había dicho que no cumplía requisitos. De esa manera creemos que nos liberamos un poco de culpa o por lo menos compartimos la responsabilidad. No sé hasta dónde está correcto o no, porque nosotros no somos especialistas en el tema, pero como digo, nos encontramos en ese dilema. Bueno, ahora el tema que yo les voy a mostrar ya parte de la etiopatogenia, el doctor ya lo ha dicho, y yo voy a mostrarles más bien cosas clínicas y que espero que ustedes puedan lograr alguna experiencia, porque yo ya pasé por esa etapa en que en principio se nos pasaban muchos de estos casos de buzos con osteonecrosis. Incluso lo mismo, que también en principio en la zona, porque esto es un tema relativamente nuevo para nosotros, creo yo que debe ser 15, 20 años que comenzamos con la radiografía de hombro. No se le hacía solamente lo que exigía la Armada, la radiografía de tórax, y no había mayor exigencia para lograr la aptitud del buceo. Entonces, por iniciativa de las mutualidades, se empezó a tomar otros exámenes que no eran los que estaban considerados en el reglamento del buceo de la Armada. Bueno, y de ahí nació esta experiencia y yo les voy a mostrar lo que he recopilado. Ya se ha hablado de lo que es la osteonecrosis disfárica, ¿cierto? Pero para repasar, es una necrosis aséptica ósea que afecta a la cabeza o metáfisis de los huesos largos especialmente, además del hueso ilíaco. En mi experiencia no lo he visto, pero la literatura sí lo dice. Y se localiza fundamentalmente cerca de las superficies articulares. En el fémur especialmente, la tibia, y fundamentalmente nosotros acá lo vemos en el húmero. También en la cabeza humeral y también en algunos casos, pero menos en la cabeza femoral. La etiología, bueno,
por muchos años pensamos que este era el tema principal, que era causado por la formación de burbujas de nitrógeno, ¿cierto?, que quedaban enclavadas en la microcirculación terminal, causando isquemia y muerte del tejido óseo. Con los años, y el doctor Feldman nos ha ido enseñando que hay otros eventos que suceden junto con la microburbuja, ¿cierto?, de nitrógeno, y que según la literatura y lo que nos enseña el doctor Feldman, parece ser que es el tema principal, que son el microembolismo, esto que se produce justamente en esta microcirculación, y que a nivel de los huesos, especialmente a nivel de la zona subcondral, que es una microcirculación que no tiene muchos vasos comunicantes, ¿cierto? Por lo tanto, si se obstruye uno, produce una zona de necrosis. Y de esa manera se va desarrollando, ¿cierto?, el infarto. No sé si se ve esta diapositiva. Es para explicar la parte del embolismo graso, ¿cierto?, los mecanismos del metabolismo de los lípidos que llevan al embolismo graso y la osteonecrosis. Según la literatura y según la experiencia de algunos autores españoles y norteamericanos que han hecho autopsia, han hecho trabajos en conejos también, han encontrado que estos son los factores principales que participan en la formación de estos microémbolos de grasa, ¿cierto? La hiperlipemia, por una parte, hígado graso, la desestabilización o la coalescencia de las lipoproteínas plasmáticas y la irrupción de los depósitos de grasa medulares. Porque las microburbujas o las burbujas, ¿cierto?, se alojan en la médula ósea y también producen destrucción y liberación de grasa depositada en el hueso. Esta sería entonces una primera parte que formaría el émbolo graso. Este émbolo va a ocluir la microcirculación, como dijimos. A través de las lipasas, ¿cierto?, se produce una hidrólisis de estos microémbolos grasos, aumento de los ácidos grasos libres, actúan las prostaglandinas, se desencadena el tema de la coagulación intravascular, llegan las plaquetas, liberación de fibrina, trombo de fibrina, finalmente aparece la osteonecrosis ya en la etapa 1. Los factores de riesgo directo que afectan a la osteonecrosis también ya se han visto. Estos son fundamentalmente lo mismo, tiene que ver con la variación de volumen gaseoso según la presión barométrica y depende, ya vimos, del tiempo de buceo, de la profundidad, velocidad de ascenso y no respetar las tablas de compresión, aparte de otros que ya también vimos, ¿cierto? La hidratación, el estado físico, el índice de masa corporal, el hígado graso, todo lo demás que estamos viendo. Ahora lo que me interesa a mí, no tanto la parte teórica, sino la práctica para aprender a diferenciar. Y espero que se vean bien estas radiografías, ¿no? Son todas tomadas con técnicas antiguas, todavía no teníamos las radiografías digitales, ¿no? Pero fundamentalmente para ver acá en el húmero cuál es la estructura normal del hueso, ¿cierto? La diáfisis, la metáfisis y la zona articular. Vean ustedes que la estructura es homogénea, que es lisa, que la carilla articular se puede diferenciar perfectamente, no hay deformaciones, no hay cavidades. Se ve bastante bien esta radiografía. Entonces, como dijimos, se produce una primera etapa, está clasificado así en dos etapas la osteonecrosis disbárica. La primera etapa se produciría una lesión medular del hueso, ya se empieza a ver algunas zonas
aireadas del hueso, ¿cierto? Con pérdida del trabeculado óseo, pues ya hay muerte aquí de los osteocitos y del tejido óseo. Esta etapa evoluciona lentamente. Eso de lentamente, la verdad que pueden ser años, pero también en mi experiencia he visto que parece ser que no es tanto como años, podrían ser a lo mejor meses, depende del trabajo que estaba haciendo la persona. Más adelante ya aparece la limitación de la movilidad, cuando hay compromiso de la carilla articular. En este caso todavía no, está localizado, ¿cierto? Todavía a nivel de la médula, hueso esponjoso. Este ya sería una segunda etapa, una lesión bastante más avanzada, con deformación de la estructura articular. Otra cosa también importante, que en principio nosotros mandamos a tomar radiografía y nos tomaban la radiografía al criterio del paramédico o del tecnólogo, ¿cierto?, que estaba tomando la radiografía, y cuando se superponen acá la cabeza del húmero con el resto de las otras estructuras óseas, uno no logra diferenciar este espacio articular. Y si hay superposición de hueso, la verdad que no se logra ver en las etapas iniciales, a lo menos cuando está comenzando a desarrollarse la osteonecrosis. Esto lo aprendimos después de muchos años de empezar a exigir que debería hacerse la técnica de tal forma que nosotros logramos ver la articulación completa. Porque de esta manera podemos detectar, como vamos a ver más adelante, cuando se empieza a producir la esclerosis de la cabeza del húmero. Bueno, en las etapas más avanzadas ya se produce bloqueo de la articulación e invalidez. Bueno, nosotros examinamos los buzos generalmente, si ellos vienen por hacerse el examen de vigencia anual, ¿cierto? O si están postulando, todos están sanitos. Y ahí creo un poco con el doctor Fermer, porque uno le pregunta, no tienen nada, absolutamente nada, tan sano, y que lo único que quieren es tener su licencia para poder seguir trabajando. Entonces, yo me tomo más tiempo, total, a mí me pagan por hora, no me pagan por persona que examino. Si me tomo más tiempo y los hago que se quiten la ropa, los hago hacer algunos ejercicios, y cuando me doy cuenta, ¿por qué usted cuando está haciendo la sentadilla me levanta un brazo hasta ahí nomás? No, es que no puedo. Y empiezo a evaluar cómo está la movilidad articular y ya tienen un bloqueo del hombro. Pero ellos no se quejan, no les duele. O bien les digo yo les digo que el índice de Ruffier lo hagan con energía, porque a veces lo hacen así. Y la verdad que el pulso casi no se le altera, como tienen entre 40 y 50 pulsaciones para estar en reposo. Con el índice, o sea, con el test de Ruffier ya llega a 80, 90, pero así que yo les exijo que lo hagan con fuerza y moviendo los brazos hasta arriba y tomando el piso y fuerte. Entonces hay algunos que también es que no puedo más. ¿Y por qué? Claro, tiene un problema de la cadera, tiene el problema de la rodilla. Pero si uno, como la mayoría del examen del buzo, uno lo hace estático en realidad. En la camilla, tienes en la camilla, ocultando, toma el electrocardiograma, espirometría, pero en ningún momento lo hacemos caminar, no lo hacemos que se muevan. Entonces, por eso yo también concuerdo con el doctor Fermer que el índice de Ruffier a lo mejor no nos va a dar información de si tiene realmente una cardiopatía importante, pero siento que nos ayuda en el resto del examen físico. Y haciendo ese test he encontrado que también al tomarle el pulso por segunda vez me aparecen arritmias o aparecen soplitos que cuando estaba en reposo no estaba. Entonces orienta hacia otras patologías que no solamente es el estado físico. Así que yo estoy de acuerdo y a mí me gusta hacer el test de Ruffier a los pulsos, porque me rinde en el otro sentido, no solamente para ver cómo está su condición cardiovascular.
Bueno, acá otra radiografía de hombro. Son todas imágenes de personas que yo he examinado. Acá podemos ver que ya hay una destrucción bastante importante aquí del húmero. Fundamentalmente en el húmero nosotros hemos encontrado la osteonecrosis. En caderas han sido pocos casos. Pensamos que debe ser porque fundamentalmente el trabajo lo puso, sobre todo en la industria del salmón, lo hacen con sus extremidades superiores. Como decía el doctor Fermer, hacen bastante fuerza, y se hacen bastante fuerza con extremidades superiores. Por supuesto que pensamos que debe haber mayor movilización del flujo sanguíneo hacia toda la zona del hombro, por lo tanto mayor acumulación de nitrógeno debe haber en esa área, ¿cierto? Y menos en cadera o en el resto del cuerpo, porque estas son las articulaciones que mayor movilidad tienen y mayor esfuerzo físico hacen durante el trabajo de buceo. Otra radiografía de hombro. Ustedes pueden ver ya que, aparte que la técnica no es muy buena, pero se puede ver que el hueso ya ha perdido su estructura regular, ¿cierto? Y la cabeza acá del húmero está totalmente deformada. Se ve la necrosis como ha ido avanzando a través de la médula, ¿cierto? Este es otro caso. Todas son radiografías de personas distintas. Otro caso, y que acá se ve lo extenso que es el compromiso, ya tiene a lo largo de todo el hueso, no solamente a nivel de la cabeza, del húmero. Se ven algunas calcificaciones allá también, deformaciones, ya perdió totalmente la estructura, la carilla articular, y en algunos casos ya, como le decía, tiene cierto grado de artrosis. Otro caso de osteonecrosis bastante severa, muy avanzada. Toda esta gente está en condiciones de enviarlo para evaluación médico-legal, porque sería poco ético permitirle que sigan trabajando en estas condiciones. Ahora, en algunos casos, cuando hemos tenido duda, porque cuando las lesiones son muy iniciales en la radiografía tradicional, solamente se observa una pequeña densificación aquí subcondral en esta zona, que uno observa y queda la duda, como si fuera la forma esférica que tiene la cabeza del húmero, ¿cierto? Que a lo mejor por eso es que se ve un poquito más denso el hueso en esa zona. Y bueno, poco a poco hemos ido aprendiendo, y cada vez que ya encontramos una zona así más radiolúcida en esa región, o los mandamos a tomar de nuevo radiografía o pasamos al traumatólogo que opine, y en algunos casos también tomamos la resonancia nuclear magnética o un TAC. Entonces, en este caso es de un buzo que tenía también una lesión de esas iniciales dudosa para nosotros. No sabíamos si era o no era. Porque a veces hay una zona de esclerosis también en la inserción del troquíter y entra la duda. Parece ser como una alteración de estas personas que tienen tendinopatías cálcicas o hay a veces también secuela de desprendimiento de tendón, entonces queda una zona calcificada y ahí nos entra la duda. Pero en este caso ya sí se observa aquí una pequeña zona con pérdida del tejido óseo, una pequeña zona de necrosis en la cabeza del húmero.
Este es evidente porque tiene una deformación total de la estructura de la cabeza del húmero. Ya no tiene forma de húmero, la verdad que es una deformación completa, con compromiso de la médula. Probablemente esta persona vaya a ser necesario colocarle una prótesis, ¿cierto? Otro caso con una resonancia nuclear magnética también, con gran compromiso en la cabeza del húmero, con pérdida de hueso. Otro uso también con lesiones importantes. Otra persona con lesiones iniciales, como la que vimos en el principio. En estos casos nosotros hemos optado por derivarlos a evaluación al COMPIN, aunque sean las lesiones mínimas, por precaución, porque pensamos que es mejor que esta persona pueda seguir desarrollando otras actividades que no sean el buceo, antes de que llegue a tener un compromiso tal de que tenga bloqueo de la articulación y que sea una invalidez completa. Por lo tanto, aunque sea mínima la lesión, nuestro criterio de enviarlo para que se evalúe. Esto acá ya no hay que tener mucho conocimiento para darse cuenta que hay una destrucción severa del hueso. Ya no tiene tejido medular prácticamente, con compromiso extenso de toda la carilla articular, se derrumba la carilla articular y pierde su forma. Y acá un caso de una osteonecrosis de fémur, de cabeza de fémur. También evidente el compromiso. Esto es de una articulación, afortunadamente, no algo bastante más invalidante esta lesión de cadera que la de los hombros. Por lo menos los hombros, cuando son lesiones iniciales, dicen que no les duelen, habitualmente no vienen a solicitar medicamentos, no solicitan ayuda. En cambio, los que tienen este tipo de lesiones sí tienen mucha dificultad para caminar, se quejan de mucho dolor y terminan con una prótesis de cadera y con invalidez total. Acá, lo que yo le decía, que en las etapas iniciales solamente se ve una pequeña esclerosis que cuesta diferenciarla con una cadera normal. Este es el lado derecho. Este lo mandamos a hacer una resonancia nuclear magnética y se confirmó el diagnóstico. Una pequeña esclerosis sin compromiso todavía articular, sin derrumbe la carilla articular, solamente esclerosis en la cabeza del fémur. Este fue un caso que encontré por casualidad, porque nosotros habitualmente no teníamos estadística de los exámenes anteriores. Debe hacer unos 5 años que contamos con un sistema computarizado en que vamos haciendo los registros. Tenemos una ficha para los usos, pero antes no existía, entonces a lo que uno se acordaba. Y revisando, este señor vino en el año 2008 y las radiografías aparentemente están normales. Bueno, como les digo, esta era la radiografía tradicional que nosotros tomábamos.
no se ve aparentemente compromiso óseo, no se ve acá la osteonecrosis. Pero como teníamos guardadas las placas, vino al año siguiente a hacerse el examen, me llamó la atención y fuimos a buscar la placa anterior, es la que yo le muestro acá, que se ve, según esta radiografía y según el informe que teníamos nosotros de radiólogo, estaba normal. Pero en esta ya se ve acá un compromiso bastante importante. Por eso yo le decía que parece ser que esto no fuera así de tantos años, porque efectivamente teníamos nosotros la evidencia del año 2008 y el 2009 ya sí tiene un daño bastante considerable de la articulación de la cadera. Nosotros desconocemos las condiciones de buceo de esta gente, siempre nos dicen que cumplen todos los reglamentos, que la empresa sí le aportan sus elementos de trabajo, pero también sabemos que el trabajo que hacen ellos realmente es pesado. Una compañera de trabajo, cuando yo trabajaba para otra mutual, hizo un trabajo de investigación y se demostró ahí lo que decía el doctor Fermi, que el trabajo es bastante más pesado de lo que uno se imagina. Ellos hacen su pega de buzo, pero después hacen de asistente de buzo, y uno se imaginaría que asistente de buzo es estar observando, controlando el tiempo, mostrando el aire, pero no, hacen un trabajo a veces mucho más pesado como asistente de buzo que de buzo, porque todos esos chinguillos que sacan los buzos tienen ellos que arrastrarlo y no pesan 5 kilos, no pesan 40, 50 kilos, y tienen que arrastrarlo y llevarlo por todas esas pasarelas que tienen dentro de las balsas jablas. Entonces es un trabajo bastante pesado, o sea, termina de hacer su pega, a lo mejor los 45 minutos, la hora de buceo, pero después siguen trabajando toda la mañana arrastrando esos sacos de mortalidad. Entonces es un trabajo bastante duro, y el resto de la tarde tampoco se la dan libre, porque la empresa tiene que hacer otras pegas. Y cuando son buzos de empresas contratistas, se los llevan de un centro de cultivo, en la mañana trabajan ahí y en la tarde se van a trabajar a otro centro de cultivo, porque no los tienen para que trabajen 1 hora al día. Entonces, eso podría explicar por qué esta persona de un año al otro año avanzó tanto su daño. Otra persona con las mismas lesiones. No, este es el mismo yo le quería mostrar también, porque esto me impactó, fueron una fotografía que nos dieron los colegas de medicina legal de acá de Puerto Montt, porque cuando se habla de la burbuja de nitrógeno, uno, bueno, es pura teoría nomás, porque uno no la puede ver, pero otra cosa es poder ver, ¿cierto?, desgraciadamente de una necropsia acá, de un buzo que falleció. Miren la múltiple cantidad de gas que tiene metido en el cerebro, junto con hemorragia también. Entonces es algo que realmente se puede evidenciar. Creo que es la misma fotografía que tenía el doctor Felmer también, en que, bueno, estas dos, y tenía otras más, pero eran muy feas realmente, en que se puede apreciar la magnitud de las burbujas de nitrógeno. Es que esta persona tenía, ya casi no tenía sangre en sus arterias, ¿cierto? Uno que otro cúmulo de glóbulos rojos, y lo demás solamente gas. Ahora, ya también se habló en general cuáles son las medidas preventivas para evitar la osteonecrosis. Es todo lo que hemos estado viendo en el desarrollo de este curso, ¿cierto? Son medidas generales. No hay una receta en que se pueda decir solamente de esta manera se puede evitar que los buzos se sigan enfermando. Como vimos, es importante hacer
El examen médico, no sé si irá a quedar anual o bianual, pero ya a lo menos nosotros logramos identificar algunas patologías que pudieran estar incidiendo en el desarrollo de esta enfermedad. El descanso adecuado de la noche anterior, evitar enfriamientos matinales, porque como saben, nuestras zonas en el invierno es bastante frío en realidad, y ya algunos buzos se meten al agua con frío. En ese mismo trabajo que hacía esta ergónoma, ella detectó que varias de las personas manifestaban síntomas de hipotermia en el trabajo del buceo. Incentivar a los buzos que tienen que desayunar liviano, ¿cierto? Con líquido, y no tomar café, mate o té, es que ellos desconocen que esas bebidas son diuréticas y que más que hidratarlos los deshidratan. No ingerir alimentos generadores de gases, tanto por la osteonecrosis, sino para evitar las complicaciones gastrointestinales. Seguir las reglas del buceo, ¿cierto? Las tablas de compresión, tener equipos adecuados, evaluar y hacer una programación del trabajo que van a realizar, tener un entrenamiento adecuado, tener conocimiento del equipo a utilizar, mantención adecuada de los equipos, no tomar café ni té y no beber alcohol. Sabemos nosotros que en nuestros buzos más del 50% ingieren bebidas alcohólicas, incluso estando trabajando. Es una práctica habitual en ellos, y por lo que veíamos en la etiopatogenia de la formación de los microémbolos de grasa, es re importante la parte del hígado graso, porque el hígado graso puede ser que no sea consecuencia del alcoholismo, pero acá en nuestra zona sí sabemos que una gran cantidad, un gran porcentaje de muchos son alcohólicos. Yo creo que el 70-80% tienen sobrepeso, motivo suficiente como para tener hígado graso, y eso, según la información que tenemos nosotros, incide fuertemente en la formación de estos microémbolos y en desarrollar la patología de la osteonecrosis. Bueno, este es un tema que la verdad que todavía falta harto que trabajar. No tenemos investigaciones a nivel local. Hemos intentado, no hemos tenido los recursos, no hemos tenido el apoyo de los organismos que debieran participar, de las mutualidades, de INTESAL. Ellos tienen la buena voluntad, pero todo no se hace con buena voluntad. Se necesitan recursos económicos para hacer trabajo de investigación. Así es que no se ha avanzado en el tema, solo con la información científica que nos llega a nosotros del extranjero. Eso falta invertir en investigación y saber hasta dónde realmente el trabajo que están haciendo en las salmoneras especialmente está dejando toda esta cantidad de gente invalidada. Ahora, las salmoneras, como casi todas las empresas particulares, la verdad es que ellos no invierten mucho en formar buzos, entonces contratan buzos. Nos llegan a nosotros las mutualidades para que le hagamos los exámenes de preingreso. Y es impresionante la cantidad de gente que aparece con este tipo de lesiones. Yo no tengo una estadística, pero el año pasado me dediqué a contar, yo creo que en un año debía haber visto unas 20 buzos. Y no es que yo vea 200, 300 buzos al año, eran 100, a veces menos, y de eso encontrar alrededor de unos 20 que no tenemos buzos. Es una cantidad enorme. Y esa gente anda trabajando porque nosotros los rechazamos. Era gente que no tenía trabajo, que no estaba trabajando con las salmoneras, que se fueron y seguro que deben haber logrado el certificado médico de cuando vuelvan contratados por alguna empresa, porque las empresas a veces los contratan y para evitarse el pago, porque las mutualidades le cobran por hacerle el examen de preingreso. Entonces los contratan, cuando llevan trabajando unos 3 meses nos mandan a nosotros el bus. Y ahí lo encontramos ya
con estos daños crónicos irreparables. Entonces falta trabajar bastante más en esto. Yo creo que debe ser una cantidad enorme de los 5.000 buzos que hay acá en la zona. Si es un 10%, un 15% que tiene osteonecrosis, son muchísimos, mucha gente. Y no todos están pensionados, no todos están indemnizados. Y lo que es peor, que algunos de los que nosotros hemos evaluado y se le ha pagado una indemnización, vuelven a usar. Porque el colega que lo examina después no sabe que está recibiendo una pensión y la Armada no tiene conocimiento. Entonces falta que nos traspasemos esa información para estar todos alineados. Bueno, lo que le quería contar, ¿alguna consulta? Con respecto a la osteonecrosis divárica, por ejemplo, podría suceder que me pueda confundir